Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. La emoción me desborda hoy. Y no es para menos. Como ya saben, este es el rincón donde convergen todos los fanáticos de las telenovelas turcas, donde los secretos se revelan y los sueños se tejen. Y hoy, mis queridos, estamos a punto de destapar una olla de grillos que hará temblar los cimientos de la farándula turca. Prepárense un café bien cargado, acomódense en su sillón favorito, porque el chisme que les traigo hoy es de esos que te mantienen pegado a la pantalla y te dejan sin aliento. Hoy vamos a hablar de dos nombres que cuando se juntan desatan una tormenta de pasión y admiración, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, mis corazones. Demet y Can juntos de nuevo. Sé que muchos de ustedes llevan años esperando este momento. Años de rumores, de especulaciones, de peticiones online, de campañas en redes sociales, de cartas apasionadas a las productoras. Años de fe inquebrantable. Y hoy puedo decirles con una sonrisa de oreja a oreja, la espera ha valido la pena. Parece que hay humo blanco en el horizonte, y esta vez no se trata de la elección de un nuevo líder religioso, sino de un proyecto que unirá a estos dos titanes de la actuación tras las cámaras. Si eres un verdadero fanático de las series turcas, seguramente ya conoces a estos dos iconos de la pantalla. Demet Özdemir con su carisma arrollador, su talento innato y esa sonrisa que ilumina cualquier escenario. Una actriz capaz de transmitir una amplia gama de emociones con una sola mirada, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda. Can Yaman con su atractivo magnético, su intensidad arrolladora y esa presencia que te atrapa desde el primer segundo. Un actor que sabe cómo seducir a la cámara y cautivar al público con su carisma y su talento. Juntos en la inolvidable Erkencikus Pájaro Madrugador, crearon una química tan explosiva, tan palpable, tan real, que traspasó la pantalla y conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem y Can, esa joven soñadora y ese fotógrafo aventurero, nos robó el aliento, nos hizo reír, llorar y suspirar, y nos demostró que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Pero como en toda buena telenovela, la historia de Demet y Can también estuvo llena de giros inesperados, de obstáculos y de misterios. Después del arrollador éxito de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho durante años. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Por qué no los hemos visto juntos en un proyecto nuevo? Bueno, mis queridos, eso es precisamente lo que vamos a desentrañar hoy. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, revelaciones y chismes jugosos. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que este canal es su casa, su refugio, su lugar seguro para compartir su pasión por las telenovelas turcas. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias exclusivas, de los análisis profundos, de los detrás de cámaras reveladores, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido nuevo todas las semanas, así que siempre tendrán algo nuevo que ver, de qué hablar y con qué soñar. Y ahora sí, vamos al lío. Que comience el chismorreo. Como les decía, Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que pronunciados juntos, provocan un tsunami de emociones entre los fans. Su romance en Erkencikus fue tan creíble, tan intenso, que muchos creyeron que la llama se había encendido también fuera de las cámaras. Y aunque ambos siempre han mantenido una postura discreta sobre el tema, los rumores nunca han cesado. De hecho, durante mucho tiempo la prensa rosa turca se encargó de alimentar la llama de la esperanza, publicando fotos robadas, declaraciones ambiguas y teorías conspirativas que volvían locos a los seguidores. Recuerdo como si fuera ayer las portadas de las revistas mostrando a Demet y Can tomados de la mano en algún restaurante exclusivo, o las fotos paparazzi de ellos compartiendo una mirada cómplice durante un evento social. Cada imagen, cada gesto, cada palabra era analizada al milímetro, buscando una confirmación, una prueba irrefutable de que su amor era real. Y aunque ninguno de los dos llegó a confirmar oficialmente su romance, la química entre ellos era innegable. Se notaba en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se tocaban. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a la que vemos en la pantalla. Después de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Ev Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino,
y Ask Tacticlery, Tácticas de Amor, demostrando su versatilidad como actriz y consolidándose como una de las estrellas más importantes de Turquía. En Dodune Kaderindir, pudimos ver a Demet en un registro completamente diferente, interpretando a una mujer atormentada por su pasado y obligada a tomar decisiones difíciles. Esta serie le valió el reconocimiento de la crítica y demostró que Demet no es solo una cara bonita, sino una actriz capaz de abordar papeles complejos y desafiantes. En Ask Tacticlery, Demet volvió a la comedia romántica, pero esta vez con un toque más maduro y sofisticado. Su personaje, una bloguera de moda que intenta encontrar el amor a través de tácticas poco convencionales, nos hizo reír a carcajadas y nos recordó por qué amamos a Demet Özdemir. Can, por su parte, se aventuró en proyectos internacionales, participando en series italianas como Sandokan, ampliando su horizonte profesional y conquistando nuevos mercados. Su papel como el legendario pirata Sandokan le permitió mostrar su lado más aventurero y demostró que su talento no tiene fronteras. Sin embargo, a pesar de sus exitosas carreras individuales, el deseo de verlos juntos en pantalla seguía latente. Los fans no se rendían, creando peticiones online que recogieron miles de firmas, organizando campañas en redes sociales con hashtags como Demet Beckham Birlikte, Demet y Can juntos, y hasta enviando cartas a las productoras, rogando por una nueva colaboración. La pasión de los fans era inagotable. Y parece que finalmente sus ruegos han sido escuchados. La noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco es que Demet Özdemir y Can Yaman estarían trabajando juntos en un nuevo proyecto, pero esta vez tras las cámaras. Sí, mis corazones. No los veremos actuando juntos, al menos no por ahora, pero sí colaborando en la producción de una nueva serie. Según fuentes cercanas a los actores, Demet y Can se han asociado con una importante productora turca, cuyo nombre aún se mantiene en secreto, para desarrollar una serie que, si bien no será protagonizada por ellos, sí contará con su visión creativa y su experiencia en el mundo de las telenovelas. Se dice que ambos están involucrados en la selección del elenco, la escritura del guión e incluso en la dirección de algunos episodios. Imagínense la escena. Demet y Can, sentados juntos en la sala de juntas discutiendo ideas, dando su opinión sobre el guión, eligiendo a los actores, dando indicaciones a los directores. Sería un sueño hecho realidad para cualquier fan. ¿De qué tratará esta nueva serie? Esa es la gran pregunta que todos nos estamos haciendo. Los detalles se mantienen bajo llave, pero se rumorea que será una comedia romántica, al estilo de Erkencikus, pero con un toque más moderno y actual. Algunos incluso se atreven a decir que la serie podría estar inspirada en sus propias experiencias como actores, explorando los desafíos y las alegrías de la vida en el mundo del espectáculo. Sería fascinante ver una serie que refleje la realidad de los actores turcos, con sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus fracasos, sus amores y sus desamores. Imaginen una serie que muestre cómo es el día a día en un rodaje, las presiones de la fama, las relaciones con los fans, los escándalos mediáticos. Sería un bombazo. Ahora sé lo que están pensando, ¿por qué no actúan juntos? ¿Acaso no sería más emocionante verlos en pantalla, reviviendo la magia de Erkencikus? Y la verdad es que como fan, yo también lo desearía. Sería un sueño ver a Demet y Can juntos de nuevo, compartiendo miradas cómplices, besos apasionados y momentos inolvidables. Pero pensándolo bien, esta nueva colaboración tras las cámaras podría ser aún más interesante. Imaginemos por un momento, Demet y Can trabajando juntos como productores, teniendo el control creativo sobre la historia, los personajes y la estética de la serie. Podrían crear algo realmente único, algo que refleje su propia visión del amor, del humor y de la vida. Además, esta nueva faceta les permitiría experimentar, aprender y crecer como profesionales, explorando nuevas áreas de la industria del entretenimiento. Podrían descubrir talentos ocultos, desarrollar nuevas habilidades y demostrar que son mucho más que solo actores. También es importante tener en cuenta que, después de Erkencikus, ambos actores han expresado su deseo de diversificar sus carreras, de asumir nuevos retos y de alejarse un poco de la imagen de pareja romántica que se creó en torno a ellos. Esta nueva colaboración tras las cámaras podría ser una forma de demostrar su madurez profesional y de reinventarse como artistas. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué no actúan juntos? Bueno, hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que la relación entre Demet y Can, después de Erkencikus, no terminó de la mejor manera, y que ambos prefieren mantener una distancia profesional.
Se dice que hubo roces, discusiones y malentendidos que dejaron heridas abiertas. Otros aseguran que la presión mediática y las expectativas de los fans eran demasiado altas, y que ambos se sintieron abrumados por la situación. Imaginen tener a millones de personas observando cada uno de sus movimientos, analizando cada una de sus palabras, esperando un romance que quizás nunca existió. También existe la teoría de que ambos actores tienen agendas muy apretadas, con proyectos en diferentes países y continentes, lo que dificulta encontrar un momento para coincidir en un mismo proyecto. Demet está rodando una nueva serie en Turquía, Can está grabando una película en Italia, es difícil cuadrar sus horarios. Y por último está la posibilidad de que simplemente no hayan encontrado el guión adecuado, la historia que los motive a volver a trabajar juntos en pantalla. Quizás están esperando el proyecto perfecto, la serie que les permita mostrar su talento al máximo y superar las expectativas de los fans. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la decisión de colaborar tras las cámaras parece una apuesta inteligente por parte de Demet y Can. Les permite trabajar juntos, mantener su vínculo profesional y explorar nuevas facetas de su talento, sin tener que lidiar con la presión de ser la pareja del momento. Además, esta nueva colaboración podría ser el primer paso hacia un futuro aún más emocionante. Quién sabe, tal vez después de esta experiencia como productores, Demet y Can se animen a protagonizar su propia serie, una serie que ellos mismos hayan creado y producido, una serie que refleje su propia visión del mundo. Sería el sueño de cualquier fan. Mientras tanto, lo que sí podemos esperar es una serie de alta calidad, con una historia original, personajes entrañables y una producción impecable. Si Demet y Can le ponen el mismo cariño y la misma pasión que le pusieron a Erkencikus, no tengo dudas de que esta nueva serie será un éxito rotundo. Ahora hablemos un poco más sobre la posible trama de la serie. Como les decía, se rumorea que será una comedia romántica, pero con un toque diferente. Algunos medios turcos han publicado que la serie podría estar ambientada en el mundo del espectáculo, siguiendo la vida de un grupo de jóvenes actores que sueñan con alcanzar la fama. En este contexto, Demet y Can podrían utilizar su propia experiencia como actores para crear personajes realistas y situaciones divertidas, explorando los desafíos y las alegrías de la vida en el mundo del entretenimiento. Podríamos ver referencias a sus propias series, a sus propios romances y a sus propios escándalos, todo ello con un toque de humor y autocrítica. También se ha hablado de la posibilidad de que la serie aborde temas sociales relevantes, como la igualdad de género, la diversidad sexual y la lucha contra la discriminación. Demet y Can siempre se han mostrado comprometidos con estas causas, y no sería sorprendente que quisieran utilizarlas como plataforma para promover un mensaje de inclusión y respeto. Otra teoría interesante es que la serie podría ser una especie de spin-off de Erkencikus, siguiendo la vida de algunos de los personajes secundarios de la serie original. Imaginemos, por ejemplo, una serie centrada en la vida de Muzaffer, el mejor amigo de Can, o en la historia de amor entre Güliz y Metin. Sería una forma de revivir la nostalgia de Erkencikus y de darle a los fans lo que tanto desean, más Demet y más Can, aunque sea de forma indirecta. Sea cual sea la trama final, lo que sí podemos esperar es una serie que nos haga reír, llorar y soñar. Una serie que nos recuerde por qué amamos las telenovelas turcas y por qué Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más queridos y admirados de la industria. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les emociona esta nueva colaboración entre Demet y Can? ¿Les gustaría verlos actuando juntos o prefieren que sigan explorando nuevos caminos profesionales? ¿De qué creen que tratará la serie? ¿Qué personajes les gustaría ver en la serie? ¿Qué temas les gustaría que abordaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Este es el momento de dejar volar su imaginación y compartir sus ideas. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para agradecerles a todos los que me siguen en el canal, a los que comentan mis vídeos, a los que me dejan sus likes y a los que comparten mi contenido en sus redes sociales. Gracias a ustedes, este canal sigue creciendo y puedo seguir trayéndoles las últimas noticias y los mejores análisis de las telenovelas turcas. Ustedes son mi motor, mi inspiración y mi razón de ser. Recuerden que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y si tienen alguna sugerencia, alguna petición o alguna idea para un nuevo vídeo, no duden en dejarla en los comentarios.
Siempre estoy buscando nuevas formas de mejorar el canal y de traerles el contenido que ustedes quieren ver. Sus ideas son valiosas y las tomo muy en serio. Así que, resumiendo, tenem. Os bombazo. The Method de Mir y Can Yaman, después de años de espera, vuelven a unirse en un nuevo proyecto, esta vez tras las cámaras. Estarán produciendo una nueva serie, una comedia romántica que promete ser un éxito rotundo. Si bien no los veremos actuando juntos, su visión creativa y su experiencia en el mundo de las telenovelas serán fundamentales para el éxito de la serie. Esta nueva colaboración es una excelente noticia para los fans de Demet y Can, y una muestra de su madurez profesional y su deseo de diversificar sus carreras. No sabemos qué nos depara el futuro, pero lo que sí sabemos es que The Method de Mir y Can Yaman seguirán siendo dos de los actores más importantes y queridos de la industria turca. Prepárense para un nuevo capítulo en la historia de Demet y Can. Gracias mis amores por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden dejar sus comentarios abajo, darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que tengan un día maravilloso. No olviden soñar en grande y creer en el amor. Chao, chao. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Cara guiño.